Bueno, hermanos, aquí estamos de vuelta. Disculpen ustedes que tuvimos un pequeño problema con la energía eléctrica, pero ya estamos aquí. Vamos a, vamos a comenzar con la palabra. Lo invito a que se siente, que tome la Biblia y que pueda compartir junto conmigo esta pequeña reflexión. Mire, quiero comenzar esta noche recordando un episodio que me pasó hace mucho tiempo. Yo, en esto de la música, comienzo a estudiar un poquito de música y, y, y llego a una clase que se llama solfeo. Y mire usted que estando en esta clase, una vez nos deja la profesora una tarea que teníamos que estudiarla y junto con el instrumento teníamos que cantarla, ¿verdad? Y entonces, cuando la profesora pasa a una compañera mía de la clase y la muchacha comienza con la pieza, pero estaba claramente el violín de ella desafinado. Y todos lo notamos. Y entonces cuando ella terminó, la maestra le dijo algo y que me llamó la atención, porque ella le decía, pero usted se dio cuenta que está desafinada, ¿verdad? Le digo. Porque si usted no se da cuenta que está desafinada, estamos en serios problemas. Y a mí me llamó la atención eso, porque obviamente para un músico que no tenga un poco de oído y que note las variaciones de la música, de las notas, los intervalos y todas esas cosas, eso es algo importantísimo para cada músico. Pero qué tremendo es un músico que no tenga el oído y que no note esas cosas. ¿Y por qué le digo yo esto? Porque nosotros como seres humanos tenemos un pequeñito problema y yo se lo voy a leer. Hay un texto en la Biblia que desnuda de forma tremenda nuestra naturaleza. Yo quiero que vaya conmigo y lo busque. Está en Mateo 7, 1 al 5. Y mire lo que dice Mateo 7. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Dice, y una palabra bien fuerte, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y es que este texto, como les decía, desnuda mucho nuestra naturaleza. Somos muy propensos a ver los errores y las fallas del mundo entero. Pero ¿cómo nos cuesta, hermanos, reconocer los propios? Jesús en este texto pone en evidencia cómo somos veloces para juzgar los pequeños errores de otros mientras nos hacemos de la vista gorda a nuestros grandes defectos. Y es que realmente así es el ser humano, así somos, es nuestra naturaleza. Pero ahora, aquí surge una pequeña pregunta. ¿Cómo puede alguien cambiar si cree que todo está bien? ¿Cómo podría alguien cambiar algo si para él todo está normal, todo está bien? Mire, quiero citarle una frase que dijo Albert Einstein. Dijo, la definición de locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Mire qué cosa. Eso es locura para Albert Einstein. Hacer la misma cosa una y otra vez, esperando que haya un cambio. Si nosotros hacemos lo mismo siempre, y si vivimos nuestra vida de la misma forma y queremos ver algo diferente, no va a cambiar. Y mire, es que el corazón del hombre es muy engañoso, dice la Biblia. Y nos podemos engañar a nosotros mismos. Claro que nos podemos engañar a nosotros mismos. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece bueno, pero al final es camino de perdición.
¿Y por qué le digo esto? Porque yo le voy a ser sincero, muchas veces he visto personas y cómo ellas mismas hablan de sí mismas, ¿verdad? Se dicen que son buenas personas, son personas justas, son personas correctas, y casi siempre el ser humano levanta esos argumentos, que es una persona buena, no necesita cambio. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando uno evangeliza, cómo la gente se autojustifica. No necesito nada porque yo estoy bien, no necesito ningún cambio. Y eso lo vemos, ¿me entiende? Y entonces las personas hablan de sí mismas, que son correctas, que son justas, que somos dentro de nosotros mismos nos podemos decir que somos lo mejor del mundo. Pero yo le voy a decir una cosa, uno mismo se puede engañar. En todo caso, lo que vale es que lo que las personas dicen de nosotros. Porque nosotros somos personas interesadas y nos levantamos, nos decimos cosas. Pero lo que dice la gente es un juicio no tiene interés y puede decir lo que piensa de nosotros, lo que piensa de nuestros hijos. Algunas veces como padres nos engañamos de lo que son nuestros hijos y no deberíamos de engañarnos. Muchos padres son los últimos en darse cuenta quiénes son sus hijos y nosotros debemos tener claro en esta vida quiénes son nuestros hijos, quiénes somos nosotros. Es importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y conozcamos nuestras debilidades, conozcamos nuestras falencias, nuestros límites. Debemos hacerlo. Ahora, queda demostrado que a lo largo de la historia, el ser humano le cuesta mucho reconocer sus errores y prefiere desviar la atención señalando los de otros. Esa es una gran verdad. Nosotros desviamos la atención viendo a otros. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos viviendo de la misma forma y cómodamente, seguir de la misma forma. Preferimos culpar a todos, porque de esa forma podemos seguir escondiendo nuestra condición. El problema es que hacer eso, el ser humano se ciega y no puede traer cambio. Mire qué tremendo. Nos podemos cegar y nunca vamos a cambiar. Vamos a seguir por la vida de la misma forma. Ahora, mire usted, en la Biblia encontramos a un hombre impresionante que por fin hace todo lo contrario de culpar a otro. Un hombre que de forma valiente asume responsabilidades y nos muestra el camino para un cambio genuino. Porque de eso estamos hablando. Queremos traer cambios a nuestra vida. Queremos que nuestra vida cambie, evolucione. Y como dice la Biblia, que cada vez seamos mejores, que cada vez avancemos en nuestra vida cristiana. Pues eso es un buen punto. Y es que esta persona, este hombre, asumió responsabilidades. Mire, este hombre nos enseña un modelo de oración. Y estoy hablando de Daniel, la oración de Daniel. Este tema, yo le puse así, la oración de Daniel, porque si usted lee en Daniel capítulo 9, Daniel está orando, pero tiene unas cosas tremendas cuando Daniel ora. Y yo quiero que nosotros hoy lo vengamos y lo veamos juntos. Lo invito a que vaya conmigo a Daniel 9 y veamos unas características que tiene Daniel cuando él ora. Mire, para que usted se sitúe en el contexto, Daniel no es cualquier persona, es una persona muy educada, es una persona de libros, una persona de ciencia, él es un príncipe, porque solo los príncipes en aquella época tenían acceso a la educación. Y Daniel tiene ese privilegio, porque la educación siempre ha sido un privilegio. Y Daniel es un príncipe. Y cuando él es llevado al exilio, cuando Israel es llevado al exilio, solo las personas más educadas, porque los caldeos tenían esa política de llevar solo a las personas más educadas y los llevaron al exilio. Pero Daniel tiene unas cualidades. Daniel es alguien impresionante. Daniel está en el exilio en Babilonia en este texto.
En el año 586, el general Nabucodonosor sitió Jerusalén, destruyó el templo y la ciudad y se llevó cautivos al pueblo de Israel, como le decía, a lo mejorcito, a lo más educado, a los príncipes llevó. Y Daniel tiene esas cualidades, alguien muy diferente, porque es una persona sumamente educada. Pero Daniel, cuando dice el texto, mire lo que dice el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mire cómo es Daniel. Daniel, yo lo digo de esta forma, está en el ajo. Daniel no está distraído en otras cosas. Posiblemente mucha gente del pueblo de Israel, ya instalada en Babilonia, vivían su vida común, sus negocios, sus asuntos, pero Daniel está vigilante. Daniel no es cualquier persona. Daniel es una persona que entiende los tiempos. Mire qué clarito dice ahí. Dice, en el año primero en su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Sabía muy bien cuánto tiempo era lo que había dicho el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, en Jeremías 25:11, dice cuántos años iban a ser el exilio en Babilonia del pueblo de Israel. Y Daniel está vigilante. Entonces, Daniel entiende que ya está por cumplirse esa fecha. Y entonces, eso es admirable, porque es una persona que es entendida en los tiempos. No está distraída en todo lo que conlleva las situaciones de la vida, lo que conlleva. Es una persona muy entregada al Señor y está vigilante. Y eso es algo muy importante en la vida de Daniel. Es un hombre impresionante, apasionado, además de muy educado, es un hombre impresionante. Ahora, ¿qué tiene la oración de Daniel? Esta oración que dice así, usted puede leer lo que dice el título, oración de Daniel por su pueblo. ¿Qué características, qué lo hace diferente en esta oración? Mire, yo le quiero presentar algunas características. Primera característica es que es ponerse de acuerdo con Dios. Orar es ponerse de acuerdo con Dios. Siga leyendo conmigo el versículo 3. Mire lo que dice. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y mire esto lo que dice. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Mire lo que dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado afuera, has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Mire qué tremendo. Hay una palabra aquí que se repite casi 7 veces. Hemos. Usted lo nota al comienzo que comienza a orar Daniel. Hemos. Y aquí es como que Daniel le da la razón al Señor. Y ese es el primer punto de una oración efectiva, una oración que es modelo. Ponerse de acuerdo con Dios.
Mire lo que dice, la justicia es de Dios, o sea, el justo siempre fuiste tú. Es Israel el que falló. O sea, Daniel está poniéndose de acuerdo y le está diciendo al Señor, siempre tú tuviste la razón, nunca tuvimos la razón nosotros. Tú tuviste la razón siempre. Dios les dijo en Deuteronomio 28, 63, 24, que si ellos fallaban y pecaban y se volvían como los pueblos de Canaán, perderían la tierra. Usted lo puede leer, Deuteronomio 28, 63 y 64. Clarito. Y Dios les había dado las cosas, se las dejó clarito. Pero ellos se olvidaron de ese pacto y no cumplieron el pacto. Y se olvidaron del pacto que habían firmado. Entonces viene Daniel y le da la razón a Dios. Qué tremendo. Orar es ponerse de acuerdo con Dios. No es hacer mi voluntad, no es hacer mis pasiones, sino es ponerme de acuerdo. Es enlazar mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo que está haciendo Daniel en este momento. Está entendiendo que Israel nunca encajó en la voluntad de Dios. Dios les dio un marco jurídico, les dio leyes y les dijo, les hizo un llamado tremendo a que fueran diferentes a todas las naciones. Pero si usted lee la Biblia, tristemente, Israel cometió los mismos pecados de los pueblos a los que ellos iban a sacar. Y cayeron en las mismas situaciones. En idolatría, en injusticia social, en tantos conflictos que hubieron. Y dejaron a un lado el pacto. Entonces Daniel viene y por primera vez un hombre se pone y dice las palabras correctas. Tú siempre tuviste la razón. Me llama la atención esa palabra. La justicia es de Dios. La justicia es de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Los confundidos siempre fuimos nosotros. Tú eres el Dios justo que siempre tuvo la razón. Qué tremendo. Me encanta esa característica de la oración de Daniel. Es que siempre uno debe ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios. Segunda característica es tener su conciencia plena de nuestras faltas. Mire, Daniel le hace algo, si usted lo puede leer, mire lo que dice. Dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores, dice, de Jerusalén, los que están en Jerusalén, los que están en Judá, los moradores, dice, todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado afuera de su rebelión con que se rebelaron. Mire lo que dice el versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y es que, ¿sabe qué? Fíjese que Dios por más de 400 años envió profetas a Israel y a llamar, a hacer una llamada de atención, pero el pueblo nunca entendió. Nunca entendió. Entonces, lo que hace Daniel es que está viendo hacia atrás toda la historia de Israel. Lee la historia de Israel y reconoce que es Israel y su rebeldía quien lo llevó al exilio. Hay que entender que esta idea teológica había sido olvidada. Es Daniel quien entiende y la retoma. Y es esto lo que lo lleva a orar de esa forma. Él entiende y ve toda la historia de Israel. La retoma, la lee y se da cuenta que nunca han querido escuchar a Dios. Y por eso ellos están en una tierra extraña y extranjera y llevados cautivos de esa forma.
Entonces, ¿sabe qué? No es arrepentirse y pedir perdón por hacerlo, algo así. No. Hay un reconocimiento pleno y claro que a lo largo de la historia, quien ha fallado es el pueblo y no Dios. Dios siempre tuvo la razón. Entonces, Daniel está reconociendo todas las faltas y todo el pecado de su nación durante tanto tiempo, durante tantos reyes que pasaron y que no obedecieron a Dios. Y aquí hay una gran reflexión. Esto implica que hay un hombre que reflexionó mucho, cosas que nunca quiso hacer Israel, nunca quiso hacer Israel, nunca quiso obedecer a Dios durante todo ese periodo de tiempo, nunca quiso obedecer. Y entonces vemos un hombre que ha reflexionado mucho. Fíjense, iglesia, hermano, cuando nosotros oramos, no solo se trata de hablar, es necesario tener un tiempo de reflexión. No podemos andar por la vida sin que pensemos, sin que reflexionemos las situaciones que nos pasan en nuestro hogar, las situaciones que pasan con nuestros hijos, las situaciones que pasan en el país. Es necesario reflexionar. Y parte de la vida de oración es reflexionar, es tomar tu palabra, la palabra del Señor, y guardar silencio y que Dios pueda hablarnos, y podamos tener una conversación clara con Dios y que su palabra pueda hablar a nuestras vidas. Eso es parte de la oración, reflexión. Este hombre se nota que había reflexionado mucho, había notó que en 400 años los profetas habían hablado y habían hecho un llamado de atención y nadie escuchó. Por eso Dios les quita la tierra y fueron llevados al exilio. En nuestro tiempo de oración es importante hacer eso, reflexionar, orar y tener un tiempo, intimidad, y que podamos reflexionar sobre nuestra vida, sobre las situaciones que nos pasan. Y mire, yo le voy a decir otra parte. ¿Por qué confesar algo a Dios si Dios ya lo sabe? ¿Por qué confesamos algo que Dios ya lo sabe? Aquí vemos a un hombre que está confesando todos los errores de una nación, pero Dios ya lo sabía. Sabe que el asunto es más para nosotros que para Dios. Es más para que nos demos cuenta que somos nosotros y que era Israel el del problema. Es nosotros que debemos llegar a un convencimiento de que tal vez algunas circunstancias nos han llevado y es nuestra condición y que podamos rectificar y pueda haber un cambio. Yo quiero contarle hace mucho tiempo cuando yo jugaba fútbol, me gustaba mucho jugar fútbol, pero era bien peleonero, súper peleonero, me gustaba pelear mucho. Y entonces ya los hermanos y la gente con la que yo jugaba ya no querían jugar mucho conmigo. Hasta que una vez sentado con un amigo mío le dije, decime la verdad, le digo, tanto así de peleón soy. Y esa persona me dijo, es que sos insoportable, me dijo, sos insoportable. Y esa palabra me golpeó y me di cuenta que tenía un tremendo problema. Y hasta que nosotros no reconocemos y no nos damos cuenta de esas situaciones, hasta ese momento no va a haber cambio, un cambio en nuestra vida. Entonces, y ese otro punto es que esto implica mucha humildad para reconocer nuestros errores, algo que a nosotros nos cuesta mucho, y es reconocer nuestros errores. Entonces, vimos una característica. La primera es que Daniel lee la historia. Entonces, Daniel entiende qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Intercede. Primera característica, ponerse de acuerdo con Dios.
poner nuestra voluntad de acuerdo con Dios. Segunda característica es que nosotros debemos tener conciencia plena y reconocer qué es lo que nos ha estado y en lo que hemos estado cometiendo errores y fallando. Y la tercera característica de esta oración modelo, Daniel se incluye, sufre, gime, se humilla e intercede por su pueblo. Qué bonito, porque no hay ningún tipo de indiferencia. Daniel no es indiferente a las realidades y a lo que está viviendo su pueblo. Qué increíble la actitud de Daniel, porque fíjese que a pesar de todo, Daniel era un hombre muy piadoso, era un hombre muy diferente, era un hombre excepcional, pero él se incluye, él se hace parte de la realidad de su país, de la realidad de su nación. Nosotros no podemos ser una burbuja como cristianos, hermanos. Nosotros debemos ser parte de las necesidades de tu familia, de las necesidades de tu colonia, de tu barrio, de las necesidades de este país. Es importante. No podemos ser indiferentes. No podemos encajar el cristianismo con la indiferencia. Un hijo de Dios siempre tiene que tener esa actitud y que le importen las cosas. Entonces, nosotros no podemos abstraernos de la realidad social o de la vida de la gente. No podemos ir por la vida culpando a todo el mundo sin asumir responsabilidades. Y eso es precisamente lo que está haciendo Daniel. Daniel está asumiendo una responsabilidad. Y está diciendo, mire las palabras. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Qué tremendo, porque él se incluye y él es parte de toda la situación. La historia, hermanos, de nuestro país y la historia de nuestras vidas la escribimos nosotros. Entonces debemos asumir nuestras responsabilidades. Una labor impresionante en este hombre de intercesión. Y es importante en todo tiempo de oración interceder. Pero nuestra intercesión debe seguir una convicción y de un conocimiento de las necesidades a nuestro alrededor. No solo interceder por interceder, es que también tengamos conciencia plena de las necesidades. Un hijo de Dios no puede vivir en una burbuja. Vivimos en pueblos tan necesitados que es ofensivo cerrar nuestros ojos ante esa realidad. ¿Cuánta necesidad? Aquí surgen estas preguntas. ¿Cuántas necesidades hay en tu familia, en tu colonia, en tu barrio, para interceder por cada una de esas cosas? Y mire, hay algo que hace un intercesor y es que asume esa mochila, esa carga, se la pone. Un intercesor se la pone y la lleva consigo. Qué tremendo este hombre, porque él asume toda esa carga y clama por las necesidades de su pueblo. Si usted va a ver, si sigue leyendo lo demás, los 70 años del exilio de Israel se cumplen y Dios desata una palabra después de que Daniel se ha humillado, se ha orado con una actitud muy humilde, con una actitud de mansedumbre, con una actitud de asumir la responsabilidad de todo. Y es que necesitamos hombres que asuman responsabilidades y que asuman una labor delante de Dios. Vemos un hombre impresionante aquí, en ese sentido. Y Dios cumple cada una de sus palabras con él. Y como conclusión, yo quiero que usted vaya conmigo para ir concluyendo a Isaías 1, 18, 19. Isaías 1, 18 al 19. Quiero que vaya conmigo y lea esto. Mire lo que dice Isaías 1, 18 y 19. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. O sea, Dios siempre es el primero, es el que busca estar a cuentas. Mire qué dice, hace un llamado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Qué hermoso Dios tenemos, siempre llamando a su pueblo, a sus hijos, a conversar, conversemos. Qué bonito lo que le dice ahí, conversemos. Y eso es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Vengan, conversemos, pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo. A tener, el llamado de Dios es a tener una relación sincera y transparente, diáfana, clara con Él. Y es que así debe ser nuestra relación con Dios. No podemos esconderle nada al Señor. Cuando nos acercamos a Él, debemos desnudar nuestra vida y establecer una relación de plena confianza con Dios. Y así debemos acercarnos. Esto es lo que yo soy, Señor. Esto es lo que yo soy. Mis errores, mis aciertos y todo lo que yo soy, yo te lo presento. Ayúdame a cambiar. Y esta oración nos enseña esos elementos que traen realmente un cambio. Trajeron un cambio de paradigma en el pueblo de Israel. Por fin un hombre se puso, como decimos nosotros, en la brecha y reconoció tantas cosas que atrás muchos no reconocieron. Y trajo un cambio de paradigma. Mire lo que dice Hebreos 4:16 para ir concluyendo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso. Acerquémonos pues confiadamente a Dios. Debemos acercarnos con plena confianza y con todo lo que somos, podemos acercarnos a Él. Siempre Dios está haciendo un llamado. Siempre está diciendo un llamado. Vengan, conversemos, conversemos. Qué bonito eso. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Qué bueno volvernos al Señor con esa confianza y sin esconder nada, con plena certidumbre de fe, dice la palabra, y con confianza, y que Él pueda mostrarnos las cosas y pueda traer un cambio genuino en nuestra vida. Yo quiero que oremos en este momento para que podamos tener un tiempo con Dios. Señor, Dios y Padre celestial, ahí donde estamos, mis hermanos, Señor, ahí donde estamos conectados contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que cada una de sus necesidades sean suplidas, Señor. Yo pido, Señor, que cada uno de sus problemas, Señor, tú puedas estar atento a sus necesidades, Señor. Pero por sobre todo, Señor, que tú puedas traer cambios en nuestras vidas, Señor. Cambios sustanciales, Señor, que puedan traer una manera de vivir la vida diferente, Señor. Que podamos tener una vida plena en ti, Señor, como hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos en esta noche, Señor, te exaltamos. Que tu palabra, Señor, pueda traer fruto en cada uno de mis hermanos, Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que tu gracia infinita, Señor, esté con cada uno de ellos, ahí en sus hogares, Señor, con sus familias y con cada uno de los desafíos que ellos tienen, Señor. Que tu gracia, tu amor infinito, Señor, pueda estar con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, te bendigo, Señor, y te exalto. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, iglesia.